Gracias por acompañarnos este 8 de septiembre del 2021. Estamos inaugurando el día de hoy un nuevo seminario, el seminario a 20 años del 11 de septiembre. El 11 de, perdón, creo que muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos en un esfuerzo de 3 días para trabajar acerca de los acontecimientos de hace 20 años que vinieron a cambiar la realidad internacional a partir de la aparición y el ataque de un grupo de distintas nacionalidades, saudíes, yemeníes, sirios, que cambiaron el rostro de la realidad internacional en el 2001. El día de hoy tengo el gusto que me acompaña el doctor Alfonso Aragón, ¿no? que también está en este esfuerzo de investigación y de la realización de este seminario. También tenemos el gusto de contar con la presencia del coordinador del Centro de Relaciones Internacionales, el doctor Fausto Quintana Solórzano, y tenemos ya lista nuestra primera ponente en la conferencia magistral, la doctora Cristina Rosas. Entonces yo le voy a ceder la palabra al doctor Alfonso Aragón para que nos dirija unos pequeños mensajes para posteriormente que el doctor Fausto Quintana nos beneficie con la inauguración. Muchas gracias, maestro Beristain. Qué gusto poderles saludar en esta feliz ocasión para poder tomar distintos puntos de vista, considerar distintas aristas analíticas respecto a uno de los temas que a juicio no solamente mío, sino de varios colegas en el planeta, es uno de los temas fuertes de la agenda internacional, como es el caso del terrorismo. Agradezco sobre medida el gran apoyo del Centro de Relaciones Internacionales, al doctor Fausto Quintana Solórzano por la amabilidad y la disposición para hospedar este evento tan importante para la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, un evento que, como bien decía el maestro Beristain, tendrá una duración de 3 días, donde sistemáticamente estaremos analizando desde muy distintos puntos de vista, distintas vertientes, el fenómeno del terrorismo, con la intención de generar, no nada más perspectivas, sino también algunas conclusiones al respecto de todo lo que implica, este fenómeno tan lesivo para la humanidad. Y sin más, les invitamos nuevamente a quedarse con nosotros estos 3 días. Tendremos ponentes de distintos países, de distintas aulas educativas, distintas casas de estudios, y valdrá mucho la pena escuchar con toda esta riqueza que estoy mencionando, las conclusiones que se puedan arrojar del evento. Muchísimas gracias. Alfonso, ¿qué tal? Muchas gracias. Doctora Cristina Rosas, buenos días. Es un gusto, como siempre, contar con su apoyo en estas actividades del centro. Y quiero agradecer, antes de dar unas palabras de inauguración, a los maestros Genaro Beristain y Alfonso Aragón, coordinadores de este seminario, que tiene por título A 20 años del 9/11, la globalización del terrorismo y su impacto en la seguridad nacional e internacional. Es un evento de 3 días, como ya se mencionó, 8 mesas, 2 conferencias magistrales. Sin duda va a haber oportunidad de sesiones de preguntas y respuestas donde los y las estudiantes y otros profesores y profesoras van a poder plantear sus inquietudes a nuestros especialistas. En realidad, el Centro de Relaciones Internacionales se complace en hospedar este evento, este seminario de conmemoración del 20º aniversario de los atentados a las Torres Gemelas, este atentado terrorista, que si bien es un evento, un acontecimiento espontáneo, sin duda es disruptivo en la política internacional y tiene sus antecedentes, podemos rastrear sus antecedentes desde la invasión rusa en Afganistán en 1979. A partir de los atentados del 11 de septiembre, podemos ver que se emprendió una lucha, una cruzada global contra el terrorismo. Esta cruzada global contra el terrorismo está sustentada
en la famosa doctrina Bush, en la guerra preventiva. Pero no solo en esos términos de la extensión de la lucha contra el terrorismo, sino que hay una securitización de la agenda de la política internacional. A mi juicio, creo que hay una bifurcación que recoge de alguna manera la década de los años 90, digamos, del desarrollo humano, de la seguridad multidimensional, de la seguridad humana, de este trabajo del PNUD, que cierra con la conferencia del milenio, donde se establecen los objetivos de desarrollo del milenio, pero al siguiente año tenemos los atentados del 11 de septiembre. Nos regresan a este eterno círculo de la seguridad tradicional, pero ahora caminando de la seguridad multidimensional, de la seguridad ampliada. Sin duda, para nosotros, creo que es importante realizar este tipo de eventos que recuperan el análisis académico de acontecimientos tan importantes en nuestra disciplina de relaciones internacionales. Sin más, en representación de nuestra doctora, nuestra directora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la doctora Carola García Calderón, pues declaramos inaugurados estos trabajos del seminario a 20 años del 11 de septiembre, la globalización del terrorismo y su impacto en la seguridad nacional e internacional. Auguro mucho éxito y una reflexión académica importante de trascendencia. Muchísimas gracias. Bueno, entonces, como primera actividad que tendremos el día de hoy, yo le cedo la palabra al maestro Alfonso Aragón para que nos presente a nuestra conferencista magistral y podamos arrancar nuestro evento. Muchísimas gracias, maestro Beristain, doctor Quintana, muchas gracias. Es un gusto tener la oportunidad de abrir los trabajos del seminario y qué mejor manera de hacerlo que pues con una connotada especialista, colega y por supuesto también amiga entrañable. Una conferencia magistral que sin duda va a dejar diversas aristas de debate para efectos del terrorismo. Cristina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto que nos acompañes. Conocemos pues lo complicado y nutrido que puede ser tu agenda y pues apreciamos este tiempo que nos brindas para el seminario y compartirnos tu análisis al respecto del terrorismo. Y pues sin más me voy a permitir dar lectura a la semblanza de quien nos acompaña como primera conferencista magistral, la doctora María Cristina Rosas. Ella es profesora e investigadora de tiempo completo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM desde hace 34 años. Es doctora en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales y también doctora en Estudios Latinoamericanos por la misma institución. Es maestra en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos por la Universidad de Uppsala en Suecia. Cuenta con un diplomado de Epidemiología Analítica por la Facultad de Medicina de la UNAM, además de un diplomado en Diplomacia en Salud Global por la Escuela de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza. Posee también la especialidad para educadores en diabetes por la Universidad Anáhuac. Cuenta con un diplomado en Diplomacia en Salud Global por la Escuela de Altos Estudios Internacionales en Ginebra, Suiza. Es autora de un centenar de libros sobre negociaciones comerciales internacionales, así como en tópicos relacionados con la seguridad nacional internacional y la política global. Entre ellos destaca la seguridad extraviada, apuntes sobre la seguridad nacional de México en el siglo XXI y México y la seguridad espacial en el siglo XXI. Ha sido miembro del panel de expertos de la Comisión Ambiental para América del Norte del Telecán. Es también miembro del Consejo Consultivo de la Agencia Espacial Mexicana. Actualmente es presidente del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, Olof Palme AC. Ha sido ganadora en 3 ocasiones del Premio en Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, otorgado por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es consultora de organismos internacionales y gobiernos en torno a negociaciones comerciales internacionales. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores y es columnista en las revistas Etcétera y Alcaldes de México, en el diario Río Grande Guardián, miembro del Consejo Editorial de Globalítica, al igual que comentarista sobre temas internacionales en 11 Noticias, ADN 40, en el canal del Congreso, en CNN en español, Sputnik News, Radio Educación, Radio UNAM y diversos medios impresos y digitales extranjeros.
pues sin más, me precio de dar la palabra a tan destacada colega y conferencista, la doctora María Cristina Rosas. Nuevamente, bienvenida, Cristina. Muchísimas gracias por acompañarnos. El micrófono es tuyo. Muchas gracias a Alfonso Aragón, al maestro Genaro Beristain. Por supuesto, gracias al Centro de Relaciones Internacionales por impulsar esta valiosa iniciativa en el contexto del 20º aniversario de los ataques terroristas contra Estados Unidos, ataques que ciertamente cambiaron al mundo. Mucha gente sostiene que el siglo XXI empezó verdaderamente el 11 de septiembre, porque estableció los parámetros de la agenda de seguridad internacional, que al día de hoy pues nos han generado muchas secuelas. Mirando a la distancia, pareciera que todo cambió para que todo siguiera igual, ¿no? Viendo Afganistán, por ejemplo, empezó siendo un desastre, terminó siendo un desastre. En 20 años nunca logramos definir qué es terrorismo. Y claro que esta discusión es más añeja, o sea, lleva más de 20 años desarrollándose. Yo esperaría que una de los resultados de esta crisis de seguridad internacional que se genera después del 11 de septiembre haya sido o hubiera sido un consenso en la comunidad internacional para darle contenido a un concepto sobre terrorismo. Claramente eso no pasó, y eso también nos indica que no hay mucha voluntad política para ello. Quiero mencionar también que me parece muy importante esta iniciativa, porque muchos de los estudiantes que nos están viendo en este momento en el sistema de multiplataformas, muchos o eran bebecitos cuando fue el 11 de septiembre o no habían nacido, ¿no? Para muchos de ellos, lo que vamos a comentar en estas jornadas, evidentemente es algo de lo que han oído hablar, pero no lo vivieron. No sé, los más longevos aquí presentes, Genaro, el doctor Fausto, muchas gracias por la invitación, por cierto, el propio maestro Alfonso Aragón. Si recuerdan qué estaban haciendo el 11 de septiembre, yo recuerdo perfectamente qué estaba haciendo el 11 de septiembre. Iba por la avenida Reforma a la altura del Ángel, iba rumbo a la Embajada de España, al consulado, porque tenía que hacer unos trámites, y en eso me llamó Leonardo Curcio y me dice: oye, ¿ya viste lo que está pasando? En ese momento Leonardo tenía un programa de radio en Enfoque Noticias y estaba cubriendo el evento, y me llama y me dice: ¿ya viste lo que está pasando? Le digo: estoy manejando, querido, no me debes de marcar cuando estoy manejando. Y me dijo: están atacando a Estados Unidos, detente donde quieras y corre a ver un monitor de televisión. Por supuesto, en aquellos años pues no teníamos todas las plataformas y la facilidad para ver en el teléfono los videos. Ahora todo se viraliza, tiembla ahorita y a los 2 segundos ya tenemos un video del C4 que nos muestra cómo estaba temblando. Pero eso no pasaba el 11 de septiembre de 2001. Entonces hice como él me dijo. De todas formas, la embajada la cerraron, todas las embajadas cerraron por razones de seguridad, porque se temía que hubiera otros atentados a países aliados de Estados Unidos, y ya me orillé, me fui a un estacionamiento y había un pequeño televisor y toda la gente arremolinada, y me tocó justo el momento donde se ve el impacto del segundo avión, que eso ya fue televisado en vivo y en directo. Y son imágenes que nos repitieron al paso del tiempo ese día y los demás días, y que nos marcaron. Eso, los más longevos, nuestros estudiantes de ahorita, de estas generaciones de 20 años, de 19 años, que la nueva generación que estamos recibiendo en este semestre, ellos o no habían nacido o eran bebitos. Eso no lo vieron, se los contaron o lo han podido ver replicado en videos. La sensación que a mí me generó el verlo en televisión es indescriptible. Fue un temor, un miedo, porque además Estados Unidos nos había estado diciendo reiteradamente que la agenda de seguridad internacional con el fin de la Guerra Fría iba a ser, palabras más, palabras menos, bastante aburrida, porque él había ganado la Guerra Fría y él ahora era el país garante de la seguridad internacional. Y cuando ves las imágenes de las Torres Gemelas y ves que atacan el Pentágono, que son 2 importantes símbolos de poder de Estados Unidos, te das cuenta que ni el más poderoso está exento de ser atacado. La sensación que me generó fue de pánico, de tristeza, por supuesto, mucha tristeza, y yo creo que ese tipo de experiencias también es importante compartirlas con los estudiantes, con el público, porque tenemos que trabajar para que eso no vuelva a pasar. Le pasó a Estados Unidos, pero tuvo secuelas que impactaron a todo el mundo. Tuvimos que rehacer nuestras agendas de seguridad internacional. México, en su ley de seguridad nacional de 2005, tuvo que meter al terrorismo, nos gustara o no nos gustara.
en buena medida por inducción de Estados Unidos, porque Estados Unidos también nos dijo, si no están conmigo, están contra mí. Si no aceptan que el terrorismo es la agenda primigenia en la seguridad internacional, es que están contra mí. Entonces, quería compartir estas primeras impresiones con ustedes y ahora voy a proceder a compartirles mi pantalla para hablar un poco más del tema del terrorismo internacional, de dónde estamos parados actualmente con este debate y también para insistir en el aspecto de que todavía estamos muy lejos de poder acuñar o de poder contar con una definición clara sobre el concepto de terrorismo. A ver si mi sistema me permite conectarme, porque aparte de todo, ayer con el temblor, pues tuvimos algunos problemas de internet y demás, pero creo que ya me va a dejar, espero que ya. Muy bien, bueno, entonces miren, les voy a hablar un poco del concepto y voy a hacer una serie de reflexiones alrededor también de los sucesos que circundan al 11 de septiembre. De entrada, pues insistirles en que no tenemos un concepto de consenso sobre el terrorismo. Ha habido una larga discusión. Hay, digamos, esta situación de que parece conveniente a ciertos intereses que no se defina lo que es terrorismo, porque cuando hacemos una definición dejamos fuera cosas e incluimos algunas. Entonces parece ser que lo que se dejaría fuera o lo que se incluiría es motivo de disputa y por esa razón tenemos que recurrir a definiciones muy invocadas como esta de FBI, que dice que el terrorismo es el uso ilegal de la fuerza o la violencia contra personas o propiedades para intimidar o presionar a gobiernos, población civil o cualquier segmento de ellos en la consecución de objetivos políticos o sociales. Es una definición muy socorrida, insisto, pero también vamos a encontrar muchas de la comunidad académica que más o menos se plantean en estos términos. Se habla de la amenaza o el uso de la violencia con fines políticos, es un acto político, es el uso de terror con fines políticos, y también añaden que estas acciones intentan influenciar la actitud y la conducta de un grupo distinto al de las víctimas inmediatas. Es decir, hay dos destinatarios, las víctimas inmediatas, pero más importante es un mensaje, por ejemplo, en el 11 de septiembre, que los terroristas querían mandar al gobierno de Estados Unidos, ¿sí? Tristemente hubo 3,000 muertos en Manhattan y algunos más bueno, los de Pensilvania, los del cuarto avión, por supuesto, y por supuesto los del Pentágono. Estaríamos hablando de unas 3,000 personas que son las víctimas inmediatas, pero ese no era el objetivo fundamental de los terroristas. Los terroristas quieren mandar un mensaje como acto político que están realizando, y este mensaje pues era de alguna manera cuestionar la política exterior de Estados Unidos en Medio Oriente. Eso es lo que nosotros entendemos que se quería hacer con estos atentados, que además no fueron reivindicados de inmediato. Ese es otro aspecto que deberíamos mencionar. Eso a mí también me preocupó, se los confieso, porque cuando no te reivindican el acto en el momento, tú piensas, es que están planeando otros más, ¿no? Y quieren aprovechar el factor sorpresa. El terrorismo se nutre de la publicidad y de los medios de comunicación. Si las Torres Gemelas no las hubiéramos visto caer en televisión, híjole, pues sí, habría sido un acto traumático, obviamente, para los habitantes de Manhattan, de la parte sur de la isla, pero no habrían tenido el impacto psicológico que tuvieron a nivel global, ¿sí? Es muy importante el uso de medios de comunicación para los terroristas. Ellos se nutren de los medios porque esto magnifica la acción. Fue grave, ¿sí? Fue un hecho muy grave, muy lamentable, estos ataques, pero aparecieron como más graves de lo que realmente eran. Y por favor, no me malinterpreten. Yo en ningún momento pienso que los ataques terroristas del 11 de septiembre contra Estados Unidos cuestionaron la existencia del Estado en Estados Unidos. Eso yo no lo creo. Yo creo que Estados Unidos es una gran nación que tiene un montón de fortalezas y no se iba a quebrar por estos atentados. Pero lo que sí es grave es que Estados Unidos haya sido atacado en su suelo, ¿sí? Y además la forma en que fue atacado por extranjeros, ¿sí? Y con aviones civiles, porque a lo mejor Estados Unidos está muy hecho para responder en conflictos armados, pero cuando los medios para atacarte no son los medios bélicos tradicionales, eso también abona al factor sorpresa. Entonces, todos estos son elementos característicos del terrorismo. El factor sorpresa, el tiempo, el momento. El terrorista no te va a decir, oye, mañana te voy a tumbar tus Torres Gemelas. No, tiene que haber sorpresa
tiene que hacerse un medio, tiene que hacerse, valer de los medios de comunicación. Y, por supuesto, hay dos destinatarios, decíamos las víctimas inmediatas y, en este caso, el gobierno de Estados Unidos. Entonces, tenemos violencia política, no es violencia sin sentido, ni es cualquier tipo de violencia, ¿no? Es terror con fines políticos, dirigido a terceras partes y ejerce influencia más allá del espectro del ataque físico, el elemento psicológico, jugar con la psicología de las audiencias. Eso es primordial para el terrorista. Magnificar las cosas, hacer sentir su poder, hacer sentir a los demás vulnerables, hacer sentir a Estados Unidos, la primera potencia mundial, el ganador de la Guerra Fría, como un país incapaz de cuidarse solo, ya no digamos de cuidar al mundo, ¿no? Eso es lo verdaderamente importante de estos sucesos. Entonces, decíamos del uso de los medios de comunicación. Los medios de comunicación permiten transmitir mensajes, ¿no? El factor sorpresa se ve exacerbado, se cuestiona la capacidad del destinatario para garantizar la seguridad, ratifica que las víctimas inmediatas no son el principal destinatario de los actos perpetrados. Por más que viéramos a las pobres personas atrapadas en los pisos de las Torres Gemelas y personas desesperadas saltando al vacío, por más que los viéramos, ellos no eran las víctimas inmediatas, eran un instrumento, un medio ante el destinatario genuino o el principal. También diferenciar entre terrorismo y contraterrorismo es difícil porque ambos son violentos, tienen fines políticos, están encaminados o destinados a estimular o desalentar una conducta en particular y caben en la definición de terrorismo. O sea, la línea que separa unos de otros es muy tenue y tiende a difuminarse. El contraterrorismo sería, a grandes rasgos, el uso de la violencia con vistas a contrarrestar el terrorismo. Entonces ustedes me van a decir, sí, ¿y cuál es la línea que separa eso de la otra cosa? Bueno, claro, ese es el problema con el contraterrorismo. Bueno, la ambigüedad de esto, de la relación entre terrorismo y contraterrorismo, queda de manifiesto en los ejemplos que típicamente son señalados para ilustrar acciones contraterroristas. De los casos que más recordamos está el del 3 de julio del 93. Por cierto, en ese ámbito, en ese contexto, teníamos el problema de Mónica Lewinsky. Y bueno, William Clinton habla de lanzar 23 misiles Tomahawk sobre las oficinas de inteligencia de Irak en la capital, en Bagdad, en represalia, fíjense, por la presunta misión encubierta para asesinar al presidente George Bush meses atrás. Entonces, según el argumento para hacer estos ataques fue que hubo antes un intento de asesinar al presidente George Bush, que obviamente no se concretó, porque yo me imagino los servicios de inteligencia funcionaron y advirtieron y protegieron al señor presidente, pero por esta razón se emprende un ataque con 23 misiles Tomahawk. Alguien diría, pero ¿no es un poco tarde para hacer eso? Y hay quien también argumentaba que tenía el efecto esto de una distracción benigna para que la comunidad, sobre todo dentro de Estados Unidos, que cuestionaba ciertamente la moralidad del presidente, pues tuviera otro tema para entretenerse y no se estuviera pensando solamente en Mónica Lewinsky. Entonces, esta acción, dicen los expertos, en sí misma es un acto terrorista. Sin embargo, el gobierno estadounidense explica que los bombardeos se iniciaron bajo la premisa de que de no hacerlo, los iraquíes continuarían desarrollando medidas de terrorismo de Estado contra objetivos estadounidenses. Con esta afirmación, la administración Clinton convirtió un acto terrorista en una acción contraterrorista. Entonces, ahí es donde vemos esta delgada línea, donde es muy difícil establecer dónde empieza y dónde termina una y otra. Donde cada una de las partes en conflicto se siente obligada a aplicar represalias por acciones consideradas como no provocadas contra sus naciones, contra las naciones, es donde vemos el principal problema para determinar esta línea. El uso de la violencia ante el terrorismo, pues, al final del día no disuade de ataques terroristas a futuro, sino que más bien parecería que los hace inevitables o que invita a represalias, ¿no? Es, me atacas, te ataco, y entonces el atacado dice, ay, me atacaste, pues ahí va otro. Y entonces se vuelve una historia de nunca acabar, como estos personajes que vemos en la imagen, ¿no? Hay esta tendencia, y por eso también me parece tan importante hablar del concepto de terrorismo,
de catalogar como terroristas a todos aquellos que tienen alguna reivindicación de tipo soberanista o que defienden alguna causa, o por ejemplo cuando se produjeron los movimientos de liberación nacional durante la Guerra Fría. Y por ejemplo los guerrilleros, hay una tendencia a decir, eres guerrillero, pues eres terrorista. Esto pues es bastante inexacto. Un grupo guerrillero, por ejemplo, no se convierte automáticamente en un grupo terrorista. Algunas guerrillas usan la violencia, pero existen diferencias respecto a la manera en que operan los terroristas. Entre ellas, la guerrilla generalmente opera en estados semidesarrollados, whatever that means, y en áreas menos urbanas, mientras que el terrorismo casi siempre tiene un cariz urbano. Este es un aspecto que nos tiene que preocupar. El mundo es cada vez más urbano. Ustedes lo saben, esta es una tendencia que parece irreversible, pero el mundo tiende a la urbanización y esto también está cambiando la dinámica y el rostro de los conflictos en el mundo. ¿Por qué? Porque en las zonas urbanas tenemos mayores contingentes de población. Entonces, el impacto de un conflicto armado puede ser mucho más letal, puede incluir muchas más víctimas y, bueno, este es todo un tema, el de la urbanización, conflictos armados y el empleo del terror en zonas urbanas. Las guerrillas también atacan especialmente la infraestructura del Estado, transportes, comunicaciones, instalaciones eléctricas, etcétera. Mientras que el terrorista no es unívoco, ¿verdad? Pero suele atacar símbolos o figuras políticas. Lo vimos el 11 de septiembre, se atacaron 2 símbolos de poder económico en Manhattan, las Torres Gemelas, y de poder militar en el Pentágono. Y dicen que el tercer avión iba o al Capitolio o a la Casa Blanca. Entonces, todos esos son símbolos, ¿ok? Las guerrillas operan relativamente de manera abierta y tienen una estructura de tipo militar. El gobierno tiende a responder usando al ejército para su combate. En contraste, el terrorismo se tiende a combatir más o se tendía a combatir más con la actividad policial, de inteligencia y legislativa. Y ustedes recuerden, antes del 11 de septiembre, por ejemplo, Europa, que vivió el terrorismo por largo tiempo, acuérdense de ETA, acuérdense del ejército republicano irlandés, en fin, ellos normalmente hacían la labor de combate a terroristas a través de policías y a través de una serie de legislaciones. La Europol, por ejemplo, esta policía europea que todavía pues tiene algunas deficiencias para que la podamos considerar policía de la Unión Europea, pero tiene algunos visos de eso. La Europol, ¿por qué nació? Nació a consecuencia de la situación en las Olimpiadas de Múnich del 72, cuando palestinos secuestraron y asesinaron a atletas israelíes en Múnich. Entonces, a raíz de este incidente, se determinó que había que crear una policía de Europa para poder responder a esta serie de flagelos, ¿no? Entonces, esa ha sido la tendencia, pero después del 11 de septiembre se ha tendido a responder más con estructuras de corte militar y a través también de un exacerbado presupuesto bélico. Esa es otra cosa que tendríamos que analizar en estos 20 años, cómo ha crecido el presupuesto en defensa. El año pasado tuvimos el crecimiento más alto del presupuesto militar en el mundo, el más alto desde que acabó la Guerra Fría. Y eso nos tiene que hacer pensar. Son recursos que se destinan para la seguridad de las naciones, pero en momentos en que el mundo se sigue viendo a 20 años de distancia muy inseguro, donde vemos el fracaso en Afganistán y donde vemos ahora una pandemia que es un problema de la agenda de desarrollo, pero se ha convertido también en un problema de seguridad internacional. Y entonces tendríamos que preguntarnos si el gastar tanto en defensa y el destinar tantos recursos a la esfera militar y a la adquisición y desarrollo de armas, muchas de ellas de destrucción en masa, está haciendo al mundo más seguro. La respuesta parece que no. ¿Ok? Eso es algo en lo que tendremos que reflexionar. Más gasto militar, más inseguridad creciente y de paso menos recursos para el desarrollo. Bueno, pues por eso también estamos enfrentando esta crisis pandémica, ¿no? Causas del terrorismo son tantas como nos dé la imaginación, siento decirlo. Ahorita también tendríamos que hablar del fenómeno de los lobos solitarios, ¿no? Como que el terrorismo se ha atomizado. Hemos visto que el terrorismo ha progresado en estos 20 años, pero también vemos cada vez más individuos, los llamados lobos solitarios, que perpetran actos de terror por convicción,
que no necesariamente se proclaman aliados o miembros de Al-Qaeda o de Daesh, ¿no? Que lo hacen de motu propio y que causan grandes estragos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en el caso de Breivik, noruego, que asesinó 77 personas en 2011, puso unos explosivos afuera del Parlamento en Oslo y luego fue a la isla de Utoya, donde había una como convención, reunión de jóvenes socialdemócratas y asesinó a muchísimos. Hay una película incluso de este tema, les recomiendo verla. Nos da mucho en qué pensar de un país, Noruega, que entrega el Premio Nobel de la Paz cada año, pero que fue víctima de un supuesto lobo solitario que es un supremacista blanco y que, bueno, dice que actuó de motu propio y lo condenaron solo a 21 años de cárcel. El otro caso, pues, es el de este joven australiano en Nueva Zelanda que hace 2 años, en 2019, irrumpió en mezquitas en Christchurch, que es una de las ciudades más importantes de Nueva Zelanda, en la isla del norte, y asesinó a punta de ametralladora a 51 personas. Él sí fue condenado a cadena perpetua y él previamente anunció en internet que iba, reivindicó causas supremacistas blancas, pero además anunció y transmitió parte de las matanzas. Entonces, esto también generó una polémica muy importante en redes sociales respecto a la información sobre crímenes de odio y todo esto. Entonces lo menciono porque yo creo que el terrorismo ha evolucionado y nos hemos preocupado mucho por el terrorismo internacional y menos por el terrorismo doméstico. Terrorismo doméstico existe, puede ser muy letal. Los 2 ejemplos que acabo de dar les ilustran y además son 2 ejemplos de 2 países prósperos, ricos, donde las condiciones de vida pues, son bastante buenas, ¿no? O me van a decir que los noruegos viven en la miseria o que Nueva Zelanda, que es el país, el primero en reconocer el derecho de voto a las mujeres, es un país donde la gente vive mal. Pues no, son países ricos y prósperos, ricos y bonitos, diríamos, y sin embargo han generado este tipo de personajes que irrumpen contra nacionales de su país por diversas razones, ¿no? Entonces, este es un fenómeno que tendríamos que analizar. Parecería que el terrorismo se ha ido atomizando, sigue habiendo terrorismo internacional, por supuesto, Al-Qaeda sigue existiendo, igual que infinidad de organizaciones internacionales con aristas, algunas más radicales, ¿no? Recuerden que el terrorismo lo hacen los de derecha, pero también los de izquierda, o sea, la orientación ideológica quizás sea lo menos importante. Aquí, pues, es más importante la finalidad política, me parece, y obviamente esta caracterización que hicimos, uso del terror con fines políticos. Entonces, esto para decirles que no se queden con la idea del terrorismo internacional, hay que trabajar más en el tema interno, sí. Y las razones del terrorismo son tantas, no nos da el tiempo para revisarlo. Fanatismos religiosos, nacionalismos extremos, el tema de los famosas naciones sin Estado, reivindicaciones que vemos en varias partes del mundo. Digo, ahora está muy en boga el tema de Xinjiang, que es una provincia china que tiene una frontera con Afganistán, pero además Xinjiang es interesante porque mayoritariamente es habitada por los uigur, que son musulmanes. Y bueno, China ha utilizado este discurso de combate al terrorismo para suprimir las reivindicaciones soberanistas de los uigur. Esto ha sido histórico, no crean que apareció súbitamente en 2001. Las reivindicaciones de los uigur son de larga data. Mao incluso mandó contingentes de chinos Han para modificar la estructura demográfica en Xinjiang y lograr que los Han fueran mayoría sobre los uigur. O sea, hay una larga historia de este conflicto, pero digamos, los sucesos del 11 de septiembre de 2001 a muchos países les ha dado el pretexto también para reivindicar represiones y evitar, por ejemplo, reivindicaciones soberanas. Pero bueno, tenemos este tema. Secesionismo, reivindicación nacional, pero lo más importante, y este tema lo hemos debatido con Alfonso y también la semana pasada tuvimos la oportunidad de desarrollar un seminario donde veíamos el caso de Afganistán y Marta Tawil apuntaba mucho esto que les puse en rojo, los problemas estructurales de las sociedades, ¿no? Problemas estructurales, económicos, sociales, culturales, en fin, que subyacen, que están en la base
de por qué en un momento dado se opta por el terror para hacer alguna reivindicación. Este es un tema importante, pero por la típica estigmatización que se ha hecho de la figura del terrorista y últimamente del árabe y del musulmán, pues obviamente perdemos de vista el tema de los aspectos estructurales. Esto es importante ponderarlo, quizás sea de lo más importante, porque decían por ahí que cuando conoces la causa del problema, ya tienes avanzada parte de la solución. Si sabemos cuál es la causa, pues habría que avanzar también en superar esta serie de rezagos económicos, sociales, políticos, en fin, porque esto pues ayudaría a generar sociedades más estables, más prósperas, en fin, más encaminadas a una reconciliación y sabemos, a condiciones más aceptables para el desarrollo social y demás. Hay otras causas: represión, ejercicio del monopolio legítimo de la violencia entre estados o en el interior de los mismos, y bueno, pretextos no faltan, ¿no? Los tipos de terrorismo pues también han evolucionado. Obviamente, bueno, podemos hablar de disuasión. Disuasión, de hecho, significa uso del terror, ¿sí? La palabra disuasión. Cuando ustedes escuchan disuasión nuclear, estamos hablando de terror nuclear, ¿no? De la posibilidad de emplear artefactos nucleares para causar daño. El terrorismo psicológico, importantísimo, porque como decíamos, puede generar una sensación de indefensión y puede tener efectos incluso más severos que el ataque físico en sí, ¿no? Entonces, la amenaza de que te voy a atacar, o el impacto del 11 de septiembre en la psicología de los espectadores fue brutal. Es algo que, por supuesto, permanece en quienes lo vimos, creo que menos en las generaciones actuales, pero sin duda el tema psicológico, la psicología que rodea al terrorismo es un factor total. Sabemos que hay estados que aplican el terrorismo también, ejercen el terrorismo contra su población, terrorismo de Estado. En los tiempos de la lucha de los movimientos de liberación nacional, muchos grupos optaban por el uso del terror para reivindicar sus agendas. Esto pues también se parece al terrorismo separatista, el religioso. Se habla de tecnoterrorismo. Ahora, con el desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación, se habla de ciberterrorismo. Hay quien cuestiona esto del ciberterrorismo, porque para que podamos considerarlo como tal o pueda ser el ciberterrorismo terrorismo, sí necesita nutrirse de los medios de información. Nosotros hemos sabido de ataques, ¿sí? Por ejemplo, al Pentágono, a la Bolsa de Valores, a las líneas aéreas, últimamente a los hospitales en la pandemia para cobrar recompensas, ¿sí? En criptomonedas. Pero es muy importante no perder de vista que para que sea terrorismo sí necesita una amplia difusión en medios de comunicación, porque puede haber ataques, pero si estos no se difunden, entonces no se cumple esta premisa del atacante de que quiere magnificarse ante las audiencias, ¿ok? Terrorismo de guerrillas, a veces las guerrillas pueden usar el terror, no siempre, ya lo explicábamos anteriormente. El narcotráfico también puede recurrir al terror. A veces vemos entrecruzamientos, ¿no? Entre terroristas y narcotraficantes. El narco pues busca más un beneficio económico, el terrorista busca sobre todo un beneficio político, pero puede haber, y de hecho los ha habido, entrecruzamientos, ¿no? Ya hablábamos de la disuasión nuclear, del terrorismo nuclear. También puede haber uso de otro tipo de agentes de destrucción en masa, químicos, biológicos, ¿no? Y también los entrecruzamientos con delincuencia organizada. Esto también puede ocurrir, porque es cierto, la delincuencia organizada también busca un fin económico, mientras que el terrorismo sobre todo tiene fines políticos, pero se pueden llegar a cruzar y tenemos lamentablemente ejemplos de esto, ¿no? Bueno, decíamos de la publicidad, del impacto que el terrorismo puede lograr si se difunde en medios de comunicación, el hecho, ¿sí?
La idea es llegar al mayor número posible de espectadores posible, valga la redundancia. El terrorismo involucra un acto criminal, el uso del terror, que se da a través de métodos tan variados como puede ser explosivos, vandalismo, asesinato, secuestro, etcétera, y trata de producir el terrorista con estos actos un shock político deliberado con la intención de producir un cambio, pero el impacto va a ser mayor a través del uso de los medios de comunicación. No es una guerra que esté sujeta a reglamentaciones ni convenciones internacionales. Esa es otra característica del terrorismo. Los grupos terroristas generalmente proclaman ante el Estado que las situaciones de guerra, a pesar de que los propios terroristas fijan sus reglas de acción contra el Estado. De manera análoga, cuando es el Estado el que perpetra terrorismo, suele invocar medidas de emergencia que suponen suspender las garantías individuales, como se actúa cuando hay una guerra. Entonces aquí hay una ambigüedad muy interesante, pero también muy preocupante. El terrorismo hace uso del factor sorpresa, como decíamos. Nunca un terrorista te va a decir, oye, voy a atacar tu barco que está anclado ahí en Yemen. No, pues claro que no. No, eso nunca sucede, ¿ok? Ahí es muy importante el trabajo de los servicios de inteligencia. Los servicios de inteligencia, con una labor eficiente, pueden desmenuzar y tener acceso a información para documentar posibles acciones de los terroristas. Pero es un trabajo minucioso de inteligencia. El terrorista per se no va a decirte, oye, mañana te tumbo tus torres o mañana te pongo un explosivo en tu avión. No, así no funciona. Es el factor sorpresa del que se nutren. Los terroristas aprovechan la oportunidad que se presenta en un determinado contexto. Este elemento es muy importante porque genera un shock. Cuando ocurre algo inesperado, lo vimos en el temblor de anoche, ¿no? Genera un shock. Es inesperado, ¿sí? O sea, si escuchamos la alerta sísmica y dijimos, ay, ya nos cargó el payaso porque es S de septiembre, S de sismo, ¿no? Creo que todos lo pensamos en algún momento. Si no en el momento del sismo, lo pensamos después. Y aparte los memes fueron formidables, ¿no? Es una forma también de procesar el susto. Pero es inesperado y provoca un shock. El terrorismo es así. No te lo esperas y provoca un shock y el impacto es mayúsculo. Terrorismo presenta un pliego petitorio que demanda respuesta inmediata y si esta no se produce, generalmente se produce una escalada en las acciones terroristas. Así se genera esta dinámica de acción-reacción muy importante para el terrorismo. El terrorista casi nunca actúa de manera individual o los grandes atentados terroristas como el del 11 de septiembre o lo de las embajadas en Kenia y Tanzania. Eso no fue acto aislado, ¿no? Fue algo perfectamente orquestado. Y tampoco es un recurso exclusivo de grupos de izquierda, ya lo decíamos, ya que por parte de las derechas también se perpetran acciones violentas con fines políticos. Fíjense que, bueno, ahorita que decimos esto de que casi nunca actúa de manera individual, hablábamos de la evolución, ¿no? del terrorismo y hablábamos del concepto del lobo solitario. Varios expertos me han comentado que dudan mucho de los lobos solitarios. ¿Por qué? Porque organizar un acto terrorista no es sencillo, sí requiere cierta logística. Bueno, incluso este joven Timothy McVeigh, ¿se acuerdan? El famoso estadounidense héroe de guerra que peleó en la Primera Guerra del Golfo y que colocó explosivos en el edificio Murrah en Oklahoma. Tuvo un cómplice que lo ayudó, o sea, él solito no lo hizo todo, tuvo un cómplice y bueno, cuando ya se documentó cómo se hizo todo, pues ya salió a relucir el cómplice. Entonces me dicen que esto de los lobos solitarios hay que tener cuidado, porque parece ser que también se nutre la idea del lobo solitario, de esta idea que queremos tener, ahí sí es I want to believe, como en los expedientes secretos X, I want to believe que esta persona es un lobo solitario y que no está ligado a otros terroristas. Eso me genera cierta protección psicológica, si ustedes quieren, que a lo mejor no es real, ¿no? Entonces, cuidado también con el concepto de lobos solitarios, por el tema logístico, ¿sí? Por supuesto, hay gente que es muy hábil. Y también tenemos el factor Internet. En Internet, pues ahora tenemos muchísima información para propagar mensajes de odio, para saber cómo hacer una bomba sucia. O sea, obviamente los medios de comunicación están jugando en dos bandos, ¿sí? Nos proveen de información
muchas veces se utilizan con fines loables, pero también la delincuencia organizada, también el terrorismo los emplea para sus fines instrumentales particulares. Entonces, eso es algo en lo que también tenemos que reflexionar. Lo pongo en la mesa, lo de los asesinos, lo de los lobos solitarios, lo de estos terroristas como Breivik de Noruega, o el muchacho australiano que asesinó con su ametralladora a 51 personas que estaban en mezquitas en Christchurch, Nueva Zelanda, en 2019. A lo mejor esto del lobo solitario es una ilusión que muchos nos hemos creado para tratar de disociar a estos jóvenes, porque son bastante jóvenes aparte de todo, y varios de ellos supremacistas blancos. Qué preocupante, ¿no? Que sean jóvenes que tengan estas ideas de supremacismo blanco y de tratar de eliminar a la otredad. Eso me parece extremadamente grave, y eso es algo en lo que también deberíamos reflexionar. Pero bueno, al final parece ser que el concepto de lobos solitarios hay que tratarlo con pinzas, con mucho cuidado, y merece una reflexión más profunda, porque a lo mejor es un resultado de nuestra percepción de inseguridad y de que nos hace sentir seguros si en realidad es un lobo solitario cuando no lo es, ¿no? Bueno, el terrorismo no surgió el 11 de septiembre. Esto creo que también es muy importante traerlo a colación. El terrorismo es tan antiguo como la historia de la humanidad. Ya desde los tiempos de Sun Tzu se hablaba de unidades especiales de combate para deponer a los gobernantes, y se hablaba de hombres fuertes y sabios, acostumbrados al trabajo sucio, capaces de sortear el hambre, el frío y enfrentar la vergüenza y la ignominia. Órale, para que vean. Esto es en el año 500 antes de Cristo, ¿no? Y seguramente antes de esto también había terrorismo. Y podemos citar actos que antes del 11 de septiembre marcaron al mundo, y bueno, algunos pues inmediatamente después de que termina la Segunda Guerra Mundial, en las guerras mundiales, en la primera y la segunda, también vimos el uso del terror como parte de todo lo que suele suceder en las guerras. Pero bueno, termina la Segunda Guerra Mundial y tenemos problemas en Medio Oriente, que es una zona recurrente donde observamos este tipo de actos. Acuérdense, también en el 48 surge el Estado de Israel y hay mucha oposición en la región por parte de árabes, por parte también de Persia, de Irán, al surgimiento de un Estado judío. Entonces vamos a ver una serie de conflictos alrededor de este tema, pero también vamos a encontrar terrorismo en otras partes del mundo, en Argelia, en Kenia, un secuestro en La Habana por activistas cubanos, el tema que les comentaba hace un momento, las Olimpiadas de Múnich de 1972, cuando estos señores de septiembre negro, septiembre rojo, ya se me olvidó el color, pues toman como rehenes atletas israelíes y bueno, en el fuego cruzado que siguió, mueren 5 palestinos y todos los rehenes, ¿no? Y a partir de ahí es que Europa, las entonces comunidades europeas, determinan que hay que crear una policía para la región que pueda hacer frente a este tipo de hechos. Pero interesante, la respuesta de Europa fue reforzar las medidas policiales. No era un tema de utilizar a Fuerzas Armadas, se combatía al terrorismo con, bueno, obviamente servicios de inteligencia, pero también con el trabajo de las policías, ¿no? Muy interesante, porque esto lo cambia Estados Unidos con el 11 de septiembre de 2001. Estados Unidos va a usar a las estructuras de seguridad nacional para enfrentar al terrorismo y va a obligar al mundo a que haga lo propio, ¿no? Entonces, habría que debatir también qué es más eficiente, si usar a las policías o usar a las Fuerzas Armadas. Yo creo que lo más importante es el trabajo de inteligencia. Yo voy a insistir mucho en este tema. El trabajo de inteligencia fino es el que puede marcar la diferencia para poder enfrentar a la amenaza terrorista. Trátese de individuos o trátese de grandes organizaciones como las que hemos mencionado a lo largo de esta exposición. Bueno, ejemplos hay varios. Aquel secuestro de personas, de funcionarios durante una reunión de la OPEP en Viena, liderados por el Chacal, un venezolano que
lideraba guerrillas pro-palestinas, pues también lo recordamos. Esto fue en el año 75, ¿no? Entonces, bueno, simplemente decirles, el terrorismo pues ha estado presente, nos ha acompañado por largo tiempo y va a seguir ahí. Esa es la otra. No pensar que bueno, aquí está lo del Luna Bomber, ¿se acuerdan? Ay, bueno, esa es otra historia también, pero lo de Oklahoma, bueno, aquí es cuando lo están demoliendo. El edificio Murrah, donde había una sede de la Oficina de Armas y Explosivos de Estados Unidos, pero también había un kinder, un jardín de niños. Fue muy terrible ese suceso. Entonces tenemos muchos actos terroristas. ¿Se acuerdan que Al Qaeda hizo esto en las embajadas de Kenia y Tanzania previo a lo del 11 de septiembre de 2001? Y tenemos muchos ejemplos que podríamos traer a colación. Antes del 11 de septiembre de 2001 y después del 11 de septiembre de 2001. El terrorismo no terminó con el 11 de septiembre de 2001 y no terminó con las acciones que emprendió Estados Unidos en Afganistán y en otras partes del mundo, ni con todas las presiones que ejerció sobre las naciones del planeta para que firmaran las convenciones que existen sobre terrorismo, aquellas que no hubiesen firmado, y también para que se castigara, por ejemplo, como delito, se tipificara el financiamiento al terrorismo. Hubo muchas acciones que Estados Unidos impulsó después del 11 de septiembre de 2001, pero lo cierto es que el terrorismo no terminó el 11 de septiembre de 2001 y podríamos hacer otra lista larga, otro recuento del 11 de septiembre de 2001 para acá, mencionando los atentados de Atocha en las estaciones de trenes de España, o mencionar lo que pasó en Londres, o los atentados en Australia o en Yakarta. En fin, el terrorismo ha seguido su camino y bueno, es cierto que también hemos visto una tendencia a que disminuyan los ataques terroristas en cantidad, pero a que los que hay sean cada vez más letales, ¿no? O sea, la buena noticia es que sí se ha logrado disminuirlos en cantidad, pero su letalidad, el número de víctimas fatales es muy alto, ¿no? O sea, yo pienso en lo de Nueva Zelanda, que un joven supremacista blanco australiano haya disparado y provocado la muerte de 51 personas es algo verdaderamente lamentable, ¿sí? 51 personas en un solo ataque, entonces sí, son cada vez más letales, son menos en cantidad, pero son unas por otras, entonces no hemos llegado a un óptimo de tener menos ataques y de tener también menos víctimas fatales, ¿no? Y está el otro tema que también deberíamos de ponderar, que es la destrucción de infraestructura con los ataques terroristas. Los ataques terroristas no solo provocan muertos y heridos, también provocan daños a infraestructura, y este es un tema que hay que analizar, porque también decíamos, si los ataques son menos en cantidad, pero son más letales, los daños a infraestructura son tremendamente importantes. Entonces, bueno, para irme acercando al final de mi presentación, porque sé que habrá preguntas, comentarios y reflexiones, comentarles que Estados Unidos tiene una política de combate al terrorismo, no es muy distinta de la que vamos a observar en otras partes del mundo. Hay principios básicos: no hacer tratos con terroristas y no someterse al chantaje, ¿sí? Estados Unidos no trata con terroristas, ok. El segundo es tratar a los terroristas como criminales, perseguirlos agresivamente y aplicar sobre ellos todo el rigor de la ley, y poner máxima presión sobre los estados que promueven el terrorismo y apoyan a terroristas, imponiendo sanciones económicas, políticas y diplomáticas, y urgir a otras naciones a que también castiguen las prácticas terroristas. Y también después del 11 de septiembre, les recuerdo que en el seno del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se gestionó una resolución impulsada por Estados Unidos, la resolución 1373, que es una resolución encaminada a forzar a la comunidad internacional a que reconozca el terrorismo como máxima amenaza a la seguridad internacional. Y también esta resolución, que nunca nos definió qué es terrorismo, ese yo creo que es el foco rojo más grande de esta resolución y de todo lo que ha pasado en estos 20 años. Aparte de eso, de que no nos define el terrorismo, lo que sí incluye es la disposición de que todos los miembros de la ONU van a comparecer ante un comité ad hoc que se crea dentro del propio Consejo de Seguridad, donde cada país le va a explicar a este comité. Me hizo recordar al Comité de Actividades Antinorteamericanas Macartistas de la Guerra Fría, algo así,
pero ahora para terrorismo y en el Consejo de Seguridad. A este comité ad hoc que se crea en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, comparecen los países para explicarle a este comité qué convenciones sobre terrorismo han firmado, cuáles no y por qué. Ajá, dime por qué. Y las que no están ratificadas, ¿cuándo piensas, mi amor, ratificarlas, no? Es lo que pregunta el comité. Y la otra cosa es que se trabajó muchísimo, les comentaba, en tipificar como delito el financiamiento al terrorismo. Antes de que esto se hiciera, acuérdense que nuestra unidad de inteligencia financiera de la Secretaría de Hacienda trabajó para hacer la ley, sí, se presentó al Congreso y todo esto, de tipificar como delito el financiamiento al terrorismo. Antes de esta ley, pues no era delito. Para que sea delito lo tienes que tipificar en tu legislación. Y eso es algo que también planteó la resolución 1373, que la comunidad internacional se comprometiera a no financiar a terroristas y que creara legislaciones para castigar a quienes financiaran a terroristas, porque se parte del supuesto de que el terrorista requiere dinero, obviamente, para perpetrar todos estos ilícitos. Y bueno, llegamos al tema de países que Estados Unidos, ustedes saben que cada año da a conocer su estudio sobre, el Departamento de Estado lo hace, sobre el estado del terrorismo en el mundo. También tenemos otros estudios, hay un Global Terrorism Index, se los recomiendo porque lo hace el mismo instituto que hace el Global Peace Index en Australia, en Sydney, ¿no? Es el Instituto de Paz de Sydney. Y ellos hacen un Global Terrorism Index y tratan de usar varios parámetros para ubicar a quienes son los países que más sufren, ¿no? Por acciones terroristas. Resulta que el país que más ha sufrido de un tiempo para acá, pues es Afganistán, curiosamente, ¿no? Es el que más propiedad ha visto destruida por actos terroristas y el que más víctimas fatales y heridos ha tenido por actividades terroristas. Irak también anda por ahí, Siria también anda por ahí, pero a Estados Unidos le interesa más documentar quiénes son los que impulsan al terrorismo, quiénes protegen terroristas, quiénes son hub de organizaciones terroristas. Y bueno, pues han señalado a Corea del Norte. Antes metían a Cuba también, ¿se acuerdan? A Sudán, a Siria, por supuesto está ahora Yemen, porque con lo sucedido en Afganistán, con esta incursión de 20 años, muchos militantes de Al Qaeda, algunos se quedaron, ¿no? Pero muchos migraron a Yemen y ahora Yemen es un hub para Al Qaeda. Y bueno, está por supuesto Daesh, que ustedes lo saben, el Estado Islámico, donde se origina. Ah, qué cosas. Parece que Estados Unidos crea sus propios monstruos, ¿no? Al Qaeda surgió en parte por todo el apoyo que en los tiempos de la invasión soviética a Afganistán dio Estados Unidos y la CIA a Bin Laden, ¿no? Y en el caso de Daesh, sus orígenes están en la Guardia Republicana de Saddam Hussein, ¿no? Entonces, cuando Estados Unidos llega a Irak, con el pretexto de que Irak tenía armas prohibidas que nunca fueron encontradas, la Guardia Republicana de Saddam Hussein se organizó, bueno, junto con otros militantes, para integrar lo que ahora es Daesh, el mal llamado Estado Islámico, que tiene pues una capacidad muy, muy amplia de despliegue y que tiene muy preocupada a la comunidad internacional, porque si bien es cierto, se ha buscado acotar sus márgenes de maniobra, pues ahí está presente, ¿no? Y ahora pues hay análisis que sugieren que la situación de Afganistán podría también favorecer a Daesh, que Daesh sería potencialmente uno de los beneficiados del fracaso estadounidense en Afganistán. La verdad, bueno, el desastre de Afganistán va a tener muchas secuelas. El tiempo no me da para analizarlas, pero sí decirles que me parece que tenemos que avanzar en una definición sobre el terrorismo, una definición de consenso, porque mientras no la haya, cada quien va a usar el concepto a discreción, conforme a sus intereses instrumentales particulares, y van a pasar cosas como las que ven en esta imagen. Nelson Mandela era considerado terrorista por el gobierno blanco en Sudáfrica. El Congreso Nacional Africano también fue acusado de albergar terroristas, ¿sí? Pero luego, pues, él se convierte en presidente de esa nación y bueno, sabemos de
de cómo se convirtió en una gran figura, un símbolo de la lucha contra el apartheid. Entonces, para el gobierno blanco sudafricano era un terrorista, para el Congreso Nacional Africano es un héroe, para muchas naciones del mundo es un héroe. O sea, nosotros mencionamos el nombre de Mandela y todos, Mandela, es como un ídolo, ¿sí? Pero efectivamente, el catalogar a una persona como terrorista o no, bueno, aquí tienen a Menachem Begin, considerado como un gran terrorista por la gran mayoría de los países de Medio Oriente. Menachem Begin, acusado de perpetrar actos terroristas en épocas que antecedieron o que facilitaron el nacimiento del Estado de Israel. Luego Begin va a ser el 6º primer ministro israelí y va a recibir el Premio Nobel de la Paz. Bueno, está como lo de Kissinger, ¿no? Que instigó el golpe de Estado en Chile y parece ser también lo de Orlando Letelier en Washington y luego ganó el Premio Nobel de la Paz, que porque contribuyó al fin de la guerra de Vietnam, que él mismo también alimentó con sus planteamientos. O el caso de Yasser Arafat, ¿no? Otro caso de alguien que fue considerado largamente como terrorista, pero para los palestinos era un héroe nacional y bueno, uno de los artífices de que pues se esté dando esta transición para que Palestina sea un Estado libre y soberano. Entonces, bueno, estos son algunos planteamientos que quería compartir con ustedes. Estamos a 20 años del 11 de septiembre, no hemos logrado avanzar en la definición de terrorismo, el mundo no es un lugar más seguro, el terrorismo nos nubló la vista y nos impidió ver que estaban pasando muchas otras cosas en estos 20 años, ¿sí? Fenómenos naturales, hambrunas, sequías, inundaciones, terremotos, Katrina. Siempre menciono Katrina porque a mí me parece que fue impactante, ¿no? Estados Unidos, después del 11 de septiembre, creó Homeland Security, precisamente para proteger a su país de futuros ataques terroristas y para tener una unidad de mando unificado, ¿no? Que alguien tomara decisiones. Algo que pasó el 11 de septiembre en Estados Unidos fue que nadie quería atreverse a cerrar el espacio aéreo, ¿no? Le decían a los controladores aéreos, pues cierra el espacio aéreo y decía, ay no, es una bronca, ¿sabes cuántos millones cuesta eso? Nadie se atrevía, no había una unidad de mando. Hay especulaciones de que George W. Bush tardó mucho en dar directivas, ¿no? Para las acciones que era necesario tomar en medio de la catástrofe, de esta crisis. Y bueno, al final, en 2002 se plantea el nacimiento de Homeland Security como la entidad que va a coordinar la respuesta de todo el cuerpo de seguridad de Estados Unidos. Y sin embargo, en 2004, cuando fue Katrina, Homeland Security se quedó paralizado, ¿no? Esa es una de las grandes críticas. ¿Por qué? Porque Estados Unidos estaba volteando a otro lado. Esa es mi principal crítica también a 20 años de distancia de lo sucedido ese 11 de septiembre. Estados Unidos volteó a mirar al terrorismo. Se le olvidó que hay fenómenos naturales que pueden ser catastróficos y esto es cada vez más recurrente precisamente como consecuencia del calentamiento global, del desastre ambiental que vivimos, ¿sí? De la devastación de los ecosistemas, en fin. Y cuando ocurre Katrina, Homeland Security se queda paralizado y el director de FEMA, que es el que responde ante emergencias, lo despidieron porque Katrina colocó en situación de jaque a la seguridad nacional de Estados Unidos. No estamos hablando del terrorismo ni de Al-Qaeda, estamos hablando de un huracán, de un fenómeno natural que puso en jaque al sur de Estados Unidos y a las estructuras de respuesta de Estados Unidos. Entonces, moraleja, y esta es una recomendación a 20 años de distancia, es muy importante tener una visión integral de la seguridad y de las amenazas a la seguridad. Si solo vamos a voltear en una dirección y vamos a dejar de lado todo lo demás, pasan cosas como el coronavirus, ¿sí? Estábamos nosotros mirando terrorismo, ay, sí, qué grave es el terrorismo, ay, los lobos solitarios, ay, hay que luchar contra el terrorismo, ay, la legislación de tal país. Sí, muy bien, de acuerdo, lucha contra el terrorismo, pero que eso no te ciegue, que no te nuble la vista, para que veas todo lo demás que está pasando y tengas una visión integral de la agenda de seguridad internacional y, por supuesto, de tu agenda de seguridad nacional. Si solo miras en una dirección, el riesgo es que otro fenómeno que ahí está, que no quisiste voltear a ver, llega y te hace estragos. Y eso es lo que pasó con el coronavirus. Recomendación, ahorita todos están mirando al coronavirus. ¿Sí? Todos están mirando en esa dirección. Ya hay un montón de temas pendientes que estamos dejando de lado. No hay que hacer eso. Hay que tener una visión integral de la agenda de seguridad internacional y, por cuanto hace al terrorismo, dimensionarlo, ¿sí? Y ver su evolución, entenderlo
y ojalá podamos generar consensos que tanta falta nos hacen en este mundo del siglo XXI tan dividido, con esta crisis del multilateralismo tan severa. Ojalá pudiéramos generar consensos para articular un concepto de común acuerdo sobre este terrible fenómeno y flagelo que es el terrorismo. Muchas gracias. Le agradecemos a la doctora María Cristina Rosas sus muy amables y, como siempre, muy oportunos comentarios al respecto del tema. Me voy a permitir en esta ocasión tener la oportunidad de comentar varias de las ideas que nos expone la doctora Rosas. Sin duda fue pues un recorrido muy interesante de puntos nodales que tienen que ver con debates que todavía tenemos en la materia, o que de alguna manera explican el por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo en el siglo XXI, dentro de toda esta enorme gama que la doctora Rosas nos ofrece. Me parece que hay varios puntos que podemos rescatar. La idea sería rescatarlos todos, pero el tiempo lamentablemente es un verdugo y no nos lo permite. Entonces, tomaré algunos de ellos para hacer algunos comentarios. Y el primero de ellos, quizás el más relevante, no nada más por cuestiones metodológicas de la academia, sino también por cuestiones de aplicación de política pública, a mi juicio tiene que ver con la ausencia de la definición. Y bien mencionaba la doctora Rosas, este es un problema de larga data, no es un problema reciente. El simple hecho de que el terrorismo sea identificado como un tipo de violencia política automáticamente arroja cualquier playa de posibles interpretaciones al respecto, que obviamente en el desarrollo de las definiciones van a obedecer a necesidades de usuarios o de usuarias con intereses muy particulares y muy específicos respecto a la forma en cómo debe orientarse. Y esto me parece muy prudente también señalarlo, porque nos explica, quizás no de manera integral, pero sí como una de sus causas más fuertes, el por qué carecemos actualmente de una definición que pueda ser mundialmente aceptada. Y finalmente también lo hemos conversado justamente con Cristina, con otros amigos y amigas especialistas en la materia. Algunos de ellos, por cierto, nos acompañan ya en la siguiente mesa para tocar algunos de los puntos que la doctora Rosas nos deja sobre la mesa. Y eso es la forma en cómo se percibe desde lo local el fenómeno para poder transitarlo a una legislación que atienda a una necesidad en particular. Y por lo tanto, pues las necesidades que tiene España no son las de Siria, ni son las de Sudán, ni serán las de Tailandia, ni las de Sri Lanka, ni mucho menos las de China o Japón. Y ese tipo de debate lamentablemente inhibe que cristalicen otros esfuerzos que sí se han desarrollado en el planeta y que han llegado a buen puerto, como quizás el caso de definir delincuencia organizada con la Convención de Palermo. Claro. Entonces, a reserva de que esto obviamente tiene muchas más aristas de discusión, me parece muy importante sentarlo sobre la mesa, porque efectivamente no parece que en el corto plazo o en el mediano incluso vayamos a tener una definición mundialmente aceptada, debido a la polarización respecto no nada más a posicionamientos políticos o intereses nacionales que pueda haber en la materia, sino también por las muy distintas formas en cómo el mismo fenómeno va evolucionando tan rápido y que a veces no nos permite ir a la par con esta velocidad con la que se están generando las transformaciones actuales. Entonces, vaya, se van a sumar una serie de factores para que tristemente, cuando menos a juicio de un servidor, pues no veamos una definición mundialmente aceptada en el corto y en el mediano plazo. Y si a eso además sumamos la posible modificación de la arquitectura del balance de poder internacional, con el ascenso de China como un nuevo competidor en la materia, con una resistencia rusa en la materia a no dejarse caer solamente como un actor de carácter regional, sino con intenciones globales y otra serie de actores que también hay ahí, habrá necesidad en su momento de estudiar pues dónde están ancladas las divergencias de quienes en su momento podrían orientar de mejor manera el debate, entendiendo que por supuesto pues cada país tiene su realidad nacional, sus intereses nacionales, sus objetivos nacionales y por supuesto también técnicas y metodologías para el análisis de riesgos y de amenazas. Entonces, pues todo esto en suma, coincido con la doctora Rosas, pues no es el escenario más halagueño para pues, que tengamos una definición mundialmente aceptada, cuando menos en el corto plazo, situación que también nos debería preocupar mucho.
Muy importantes también otros comentarios que rescato de la magistral ponencia de la doctora Rosas. Ella muy bien señalaba, ni el más poderoso está exento de ser atacado. Y esto simplemente demuestra una de las esencias del terrorismo en particular. El terrorismo puede aparecer en cualquier lugar. En su momento, hace varias décadas, hubiéramos quizás pensado que era prácticamente improbable el que se presentara terrorismo en las naciones más desarrolladas, en aquellas que gozaban del más alto nivel de vida, aquellos cuya calidad de vida pues son pues un ejemplo a seguir para varias naciones del planeta, y resulta que también lo han tenido y en expresiones muy diversas. Entonces, eso nos deja claro que el fenómeno también va a seguir avanzando, no nada más en los países menos afortunados en materia de desarrollo, sino prácticamente en cualquier lugar del planeta. Otros comentarios que también me parece prudente retomar es este tema de que el terrorismo se nutre de la publicidad y que hay esta intención de afectar los patrones conductuales de las audiencias a las que va dirigido. Esto es una esencia del terrorismo per se. No se concibe que vaya a cambiar. Desde los primeros registros que tenemos de terrorismo aceptados por la comunidad científica en la materia, allá desde el siglo I después de Cristo, pues esto ya sucedía. Denota que el terrorismo en su esencia no ha cambiado mucho, es decir, realmente poco separa en términos, insisto, de esencia de afectación a patrones conductuales de audiencias. Poca diferencia hay entre los sicari allá en el Imperio Romano respecto al actual Al-Qaeda o el actual autonombrado Estado Islámico. Realmente eso no ha cambiado y no cambiará por ser esencia del fenómeno. Y esto nos lleva a hablar también del papel de los medios de comunicación y de qué importante debe ser el diálogo que debe haber entre estos medios y quienes tienen a su cargo la política pública para lograr generar una narrativa que permita, pues, cuando menos contener, sino neutralizar, cuando menos en la opinión pública, los efectos tan adversos que tienen las acciones violentas de los grupos. Y ya hemos tenido ejercicios en el planeta muy interesantes a este respecto. Uno de ellos fue el caso del gobierno español tras los atentados de los trenes en Atocha, de la forma en cómo se debía incluso proponer la forma en cómo se iba a dar a conocer al público lo que estaba sucediendo, pero no dentro del marco de una restricción de información o no dentro del marco de una omisión de cierto tipo de datos, sino más bien una forma en cómo lo que estaba reportándose no afectara psicológicamente todavía más a la sociedad y que esto pudiera traducirse en una respuesta mucho más eficiente. Finalmente, la respuesta a atentados terroristas no nada más es aquella que propone el gobierno con sus distintas instituciones donde quiera que esto suceda, sino también de una sociedad que conciba la misma narrativa y que apoye para que el fenómeno psicológico no continúe en su proceso de ebullición. Y ese tipo de cosas se enfrentan debates tan interesantes como derecho a la información, libertad de expresión, es decir, enfrentamos debates de muy alta gama que a la fecha no han sido todavía resueltos. Parece que el doctor Alfonso Aragón. Otros temas que también me parecen fundamentales, tienen que ver en buena medida con el terrorismo y de las causas que el mismo terrorismo genera o cómo es, de dónde viene el terrorismo. Bien lo apuntaba la doctora Rosas. El problema es que las causas pueden ser de cualquier tipo, pueden ser de cualquier tipología. Y sin embargo, aquí vale la pena tomar quizás el único común denominador que hemos encontrado en los estudios especializados en la materia, y esto es que prácticamente todo tipo de terrorista de entrada se ubica, lamentablemente, en su mente como una persona altruista, es decir, no está trabajando para sí mismo, está trabajando para los demás. Y entonces, eso que psicológicamente también
la persona identifica que hay una injusticia que se debe cubrir, es decir, en la mente de estas personas, y eso podría anclarse como el único común denominador que podemos observar en el ejercicio de la violencia. Finalmente, este tipo de lógicas las vamos a seguir viéndose desarrollar. Bien apuntaba también la doctora Rosas, no nada más los hay de izquierda, no nada más los hay de derecha, los puede haber religiosos, los puede haber sectarios, los puede haber independentistas, los puede haber revolucionarios, los puede haber temáticos, es decir, gente que pelea solamente por un tema de la agenda política, económica o social. En fin, lamentablemente no se percibe como algo que vaya a terminar pronto y lo vamos a seguir viendo en el futuro. Y importante también retomar el tema del terrorismo doméstico y el terrorismo internacional. Sin duda nos hemos anclado mucho en el fenómeno internacional por los efectos que este arroja para la sociedad internacional en su conjunto, pero es imposible omitir lo que sucede a nivel local. Finalmente, poco a poco se van transgrediendo las fronteras entre uno y otro, se realimentan algunos de estos procesos y no podemos simplemente dejarlos de lado. Y esto nos implica la atención de aquellas causas de fondo que pueden llegar a generar, pues, quizás al principio radicalización y posteriormente terrorismo, y esos son los debates que hay que atender, muchos de ellos devenidos de falta de atención en la agenda de desarrollo, sin duda, que vale la pena tomar de frente. Y para empezar a cerrar mis comentarios con la doctora Rosas, también tomar en cuenta el caso de los lobos solitarios. Perdón que lo diga, pero es una expresión para mi juicio desafortunada, porque de entrada los lobos tienden a ser gregarios, no tienden a... Eso, en fin, y siempre siempre hemos comentado quizás que hablar de lobos solitarios puede resultar muy complejo si no conocemos a fondo, pues, todos aquellos vínculos que podía haber tenido la persona para desarrollar, pues, la violencia que en su momento perpetra. Por lo general, siempre detrás hay alguien que propone la radicalización, hay alguien que apoya con formatos, con textos, con videos. Es decir, es muy difícil que una persona sola por sí misma realmente haga todo el trabajo. Puede tomar la decisión sola, sin duda, eso nos queda muy claro, pero realmente decir lobo solitario puede tener complejidades metodológicas muy interesantes, pero vale la pena también ponerlo sobre la mesa. Y ya por último, retomar muy bien lo que comentaba la doctora Rosas también, el valor del trabajo de inteligencia para atacar terrorismo, esta anticipación a los hechos, el contar con conocimiento bien cimentado, bien sustentado, para una efectiva toma de decisiones, es siempre uno de los mejores caminos, una de las mejores fórmulas que existen en la materia. Es también una de las que más resultados ha arrojado, aunque lamentablemente no se puede expresar en el mundo de lo público, pues por necesidades que tienen esas instituciones y en la naturaleza de su propio trabajo. Y pues también tocar el tema quizás de la tecnología y el terrorismo. Obviamente este es un tema que hemos visto de la mano. Prácticamente cualquier terrorista en cualquier momento del tiempo ha aprovechado las tecnologías que tiene a la mano para poder llevar su mensaje a las audiencias que consideran necesarias. Obviamente esto se ha transformado mucho. No es lo mismo hablar quizás de los grupos anarquistas allá de 1880 que utilizaban imprenta y quizás telégrafo, a quizás hablar hoy, pues, de actores que tienen un nivel de especialización muy alto en materia tecnológica, capaces no nada más de manejar de manera adecuada redes sociales para efectos de reclutamiento y procuración de fondos, sino también de ocupar dark web o, ¿por qué no?, incluso capacidades de hackeo para cierto tipo de instalaciones estratégicas que comentó muy bien la doctora Rosas. En fin, enfrentamos un mundo mucho más complejo. Cerraré diciendo algo que comentó Marta Crenshaw en su tiempo, hace menos de un año. Decía, es que hoy vivimos una época muy complicada porque un número muy reducido de personas es susceptible de generar un enorme daño. Y esto, lamentablemente, no tenemos manera de detenerlo con las herramientas o con la concepción de atención del fenómeno como la tenemos ahora. Esto nos tendrá que obligar a repensar
no nada más, como decimos, la naturaleza del conflicto per se, sino también la lógica del campo de batalla. Y esto nos pone en una tesitura muy distinta para analizar un siglo que además va transformándose de manera muy dinámica. Y yo con esto quisiera dejar aquí mis comentarios, agradeciéndole nuevamente a la doctora Rosas la amabilidad y, por supuesto, gran oportunidad de su análisis para dar paso a las preguntas y respuestas que tenemos. Hay varias que tenemos ya y que nos están haciendo llegar. Quiero agradecer a la audiencia que tenemos tanto en redes sociales como a través de otros canales que tenemos electrónicos para transmitir pues este esfuerzo académico tan importante. Nos preguntan, doctora Rosas, si usted considera que el terrorismo ha pasado a un segundo término en las agendas de seguridad del mundo, y si es así, ¿qué hechos han sido determinantes para que esto sucediera? Esa es una primera pregunta. Sumaré una segunda. Doctora, si usted considera que los atentados del 11 de septiembre afectaron la agenda y los programas de cooperación internacional para el desarrollo, ¿y de qué forma? Y si gusta, doctora, empezaríamos con estas dos preguntas. Tenemos algunas más, pero podríamos empezar por aquí. Muy bien, muchas gracias por las preguntas, gracias también por los comentarios del maestro Alfonso Aragón, creo que muy puntuales, muy importantes. Me encantó eso de que los lobos solitarios, pues no, es un eufemismo porque en realidad es el animal más fiel, de hecho siempre está con su pareja y siempre está cuidando a los lobeznos y bueno, entonces es como raro este concepto. Pero bueno, paso a responder las preguntas, agradezco, también estoy viendo acá otras más, pero me voy a centrar en las que mencionó el maestro Aragón. Si el terrorismo está pasando a segundo término, ¿cuáles son las razones? Bueno, sí está pasando a segundo término. Y está pasando a segundo término porque en estos 20 años, cuando tuvo un alto profile, cuando Estados Unidos dijo o están conmigo o están contra mí, entonces adopten al terrorismo como la agenda primigenia de seguridad internacional, y lo hicimos, ¿sí? Incluso dejando de lado prioridades particulares que cada país tiene y que no necesariamente están ligadas al terrorismo, ¿no? Pienso en problemas como los de salud. Sudáfrica, una tercera parte de su población es seropositiva, y para Sudáfrica la mayor amenaza a su seguridad nacional es el VIH-Sida y el no poder acceder a antirretrovirales. ¿Por qué? Porque la tercera parte de su población puede morir por esa enfermedad. Por eso es una amenaza a su seguridad nacional. Y Sudáfrica, igual que las islas del Pacífico Sur y varias del Caribe, tuvieron que adoptar el terrorismo como agenda primigenia en su seguridad, porque si no, Estados Unidos iba a interpretar que estos países están en contra de los intereses de Estados Unidos. Sin embargo, esta agenda ha tenido que ceder ante las evidencias, ante los sucesos que hemos visto en este siglo, lo que llevamos del siglo, llevamos 20 años, como por ejemplo los fenómenos naturales. Ellos han llevado a darle un giro a la preeminencia que ha tenido el terrorismo. De hecho, Homeland Security, después de Katrina en 2004, dijo, creo que voy a incluir a los fenómenos naturales y a los huracanes como amenazas a la seguridad nacional. Eso obligó a virar la atención. O sea, Estados Unidos estaba volteando para acá y dijo, ay, los huracanes, cierto, ¿verdad? Me pueden desquiciar. Bueno, vamos a incluirlos en los temas de seguridad nacional. Y luego, sí, qué feo que se ahogue el niño en el pozo y después digas, ay, creo que eso sí era un tema de seguridad nacional, ¿verdad? Ay, pues inclúyelo. Sí, pero ya que pasó la tragedia, o sea, esto de la prevención, que es la madre de la seguridad, pues valió queso, ¿no? Porque fue hasta que pasó Katrina que dijeron, sí, creo que es un tema de seguridad nacional. Y lo mismo pasó con enfermedades como ébola, como el H1N1. Tuvieron que pasar para que todos dijeran, ay, tenemos que crear una estrategia de seguridad en salud global, porque estos son temas de seguridad. Ay, bueno, descubrieron el hilo negro, señores, pero eso pasa por andar volteando a otro lado y por no tener la perspectiva del bosque que les decía. O sea, está bien que mires al arbolito del terrorismo, pero tienes un bosque inmenso, un montón de flagelos que tienes que atender, porque si no te van a poner en jaque, ¿no? Y eso es lo que ha llevado a que el terrorismo pierda preeminencia y ahora se está reposicionando. La pregunta es, ¿quién se está reposicionando como el gran tema en 2020, 2021? La salud, ¿sí? La salud, el coronavirus, pues, ni siquiera es la salud, es el coronavirus y sus cepas, sus variantes, ¿no? Ese es el tema
que está atrayendo y concentrando la atención de la agenda de seguridad internacional. Estamos cayendo exactamente en el mismo error de 2001. Mirar para un lado y estamos dejando de mirar todo lo demás. Ojo, los temas de salud no son solo coronavirus. Tenemos sarampión, polio, tenemos todas las enfermedades de los estilos de vida, diabetes, hipertensión, obesidad. Por favor, si vamos a mirar salud, por favor, por lo menos tratemos de mirar a la salud de manera integral. Tampoco es la mera ausencia de enfermedad. La salud tiene que ver con las condiciones ambientales, con la contaminación, tiene que ver también con nuestros hábitos alimenticios, con la actividad física. O sea, el concepto de salud no es solo, ay, tuve corona y ya salí, y ya tengo inmunidad, o ya me vacunaron ya. No, eso no es salud. Entonces, por favor, no solo mirar en una dirección, hay un montón de temas importantes. Ayer la naturaleza nos recordó que los terremotos son un tema de seguridad nacional, los fenómenos naturales, las precipitaciones pasmosas que hemos tenido en estos días. No ha dejado de llover en 12 días, por favor. Se desbordó el río de los Remedios. O sea, vean, se desgajó un cerro ayer por Ecatepec. Entonces, por favor, todos estos fenómenos son parte de la agenda de seguridad nacional y merecen toda nuestra atención. Tenemos que avanzar en la prevención salva vidas y es más barata, y ojalá estemos aprendiendo la lección de lo costoso que es para el mundo mirar solo al terrorismo como la única, la exclusiva agenda de seguridad internacional. Y respecto a si el 11 de septiembre afectó a la agenda de cooperación internacional, tristemente les tengo que decir que sí, como ahora el coronavirus también le está dando en la torre a los ODS, ¿sí? Se acordarán que en el 2000 tuvimos la Cumbre del Milenio de Naciones Unidas y que ahí se habló de los objetivos de desarrollo del milenio, sí. Ajá, y estos objetivos se supone que se cumplirían en 2015. Eran objetivos donde incluso se habló de un consenso financiero internacional. México albergó la cumbre respectiva para hablar del financiamiento o financiación al desarrollo, y todo esto se vino abajo con el 11 de septiembre. ¿Por qué? Porque los países dijeron, tengo que gastar en mi seguridad, el desarrollo puede esperar, no es una prioridad. Entonces le quitaban recursos al desarrollo. Fíjense que es muy interesante esta ruta que hemos transitado de los 90, cuando los temas de desarrollo se posicionaron muy bien en la agenda internacional. ¿Se acuerdan de todas las cumbres que albergó Naciones Unidas? La de Río, la de las mujeres, la de desarrollo social, la de hábitat. Todos esos son temas de desarrollo. La agenda de desarrollo por primera vez en mucho tiempo estaba muy empoderada cuando acabó la Guerra Fría. Pero luego llegó el 11 de septiembre y ¡pum!, se nos cayó la agenda de desarrollo y todo se volcó a la agenda de seguridad y le pegó, por supuesto, a la agenda de desarrollo. Entonces, los compromisos de aquella reunión en México para financiación al desarrollo también se fueron al traste, o se les dio al traste, y por eso en 2015 tuvimos que acuñar los objetivos de desarrollo sostenible con vistas a que en 2030 los podamos cumplir, los 17. Pero resulta que el coronavirus otra vez nos volvió a golpear y pues ahora no va a haber dinero por los estragos económicos que ha generado esta larguísima pandemia que todavía no logramos descifrar y que está viviendo con nosotros. Y bueno, ya digamos, tenemos que asumirlo, ¿no? El coronavirus llegó para quedarse, va a vivir con nosotros y nosotros tenemos que acomodar nuestras vidas para vivir, para convivir con el coronavirus. Eso es lo que va a pasar. Todas estas estrategias de reapertura, de escuelas y demás, parten ya de un supuesto. El primer supuesto era, vamos a eliminar a esta enfermedad. Ya se vio que no, eso no va a pasar. La enfermedad muta y se adapta, y entre más vacunas generemos, más se va a adaptar a las vacunas. Entonces, la siguiente estrategia es aprender a vivir con el coronavirus. Imagínense que están en sus casas, viven 4 personas y de repente llega una quinta y se queda. Así es el coronavirus, llegó a nuestras vidas, llegó para quedarse. Tenemos que acomodar nuestras vidas para eso. Muchos hábitos vamos a tenerlos que modificar, pero ojalá que en este posicionamiento que está teniendo el coronavirus podamos encontrar resquicios para recuperar los ODS y financiarlos y poder acercarnos un poco a lo que queríamos lograr en 2030. 2030 dirán ustedes, ay, pero faltan no falta tanto. No falta tanto, el tiempo vuela, vean, estamos en septiembre.
Entonces, el tiempo pasa muy rápido y la recuperación económica para los países del planeta va a transcurrir en distintas velocidades. Habrá países que sean más resilientes y puedan obviamente recuperarse más rápido, pero habemos otros que arrastrábamos una crisis previo a la pandemia y va a tomar bastante tiempo para que podamos llegar a niveles prepandemia. Entonces, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, van a sufrir por eso, y pues eso también es consecuencia de voltear a mirar solo un tema y descuidar todo lo demás que está en la agenda. Muchas gracias, doctora. Tenemos más preguntas. Comparto con usted las que nos están llegando. Son bastantes. Trataremos de sintetizarlas en algunas. Nos preguntan qué definición propondría para incluir los micro y macro terrorismos, si es que así puede diferenciarse por su letalidad. Esa sería una pregunta. Tenemos otra que amablemente nos hace llegar Oriana Ruiz. Ella nos pregunta si es posible que veamos alguna vez el fin de la guerra global contra el terrorismo en Medio Oriente, o si podremos ver una nueva estrategia de Occidente para limitar su acción, considerando la salida de las tropas de Estados Unidos en la región. Esta sería una segunda. Y una tercera, doctora, nos pregunta Siegfried Gutiérrez, que le felicita por su ponencia. Él pregunta cómo influyó el nuevo paradigma de seguridad que precedió al 11 de septiembre en el sector tecnológico y el de la industria militar de los Estados Unidos. ¿Cuáles fueron las implicaciones económicas de estos cambios? Por favor. Muy bien, muchas gracias. Son preguntas formidables, muy complejas, y tenemos poco tiempo. Voy a hacer un esfuerzo de síntesis. Empiezo con la última. El escenario que antecede al 11 de septiembre es un escenario de la década de los 90, donde, como comentaba, lo voy a ligar con lo que acabo de decir, la década de los 90 se caracterizó porque fue la década de la posguerra fría, y vimos un declive del presupuesto militar en el mundo, y vimos también cierres de bases militares y reducción de los efectivos de las Fuerzas Armadas de muchas naciones. También fue una década donde se apostó por el tema de la tecnologización. La Primera Guerra del Pérsico nos presentó esta idea de la guerra inteligente, de armas inteligentes que prescindieran del uso importante de personas, de soldados, porque pues se decía, utilizar soldados en los conflictos armados, si ellos mueren o resultan lesionados, el costo político para los gobernantes es altísimo, ¿no? La sociedad te reclama y te dice, mandaste a Vietnam a mis soldados y me lo trajeron en una bolsa de cadáver. Entonces, obviamente el costo es altísimo, y entonces se ha optado por esta tecnologización, la guerra sin humanos. Hoy vemos pues vehículos aéreos no tripulados, drones, en fin, pero empezábamos a ver de eso en la Primera Guerra del Golfo Pérsico. Entonces, lo menciono porque había mucha presión en las estructuras de seguridad de Estados Unidos, precisamente por los recortes de Fuerzas Armadas, el cierre de bases militares, el hecho de que si el comunismo pues ya no era la gran amenaza a la seguridad de Estados Unidos, no se justificaba un aparato bélico de las dimensiones del de Estados Unidos para las amenazas que estaban siendo identificadas como menores respecto a lo que fue el comunismo. Yo recuerdo mucho a George Bush papá cuando habló de un nuevo orden mundial, esto a finales de 90, fue un discurso que dio ante el Congreso de Estados Unidos, y empezó a mencionar una serie de temas que eran como candidatos a reemplazar al comunismo como la gran amenaza a la seguridad internacional, pero pues estos temas parecían como menores, ¿no? Se hablaba de las migraciones indocumentadas, se hablaba del calentamiento global. Nadie le ha dado la importancia al calentamiento global que tiene, pero bueno, ellos decían, este es un tema menor, también las migraciones indocumentadas, la falta de democracia en el mundo. De un listado de temas, el narcotráfico fue mencionado también como amenaza a la seguridad internacional, pero parecía que ninguno le llegaba al estatus que tenía el comunismo. Curiosamente, el 11 de septiembre viene a encontrar a esa gran amenaza que Estados Unidos y su complejo militar industrial desesperadamente buscaba.
el terrorismo. No es que haya nacido el terrorismo del 11 de septiembre, yo quiero insistir en este punto, pero el terrorismo se convierte en un pretexto formidable para elevar el presupuesto militar, un presupuesto que venía en picada, para reforzar el aparato de inteligencia, para cerrar fronteras o proteger fronteras o vigilar fronteras, ¿se acuerdan de esto de las fronteras inteligentes? Y para reconfigurar todos estos diseños como el Comando del Norte, de hecho surgió como resultado del 11 de septiembre, reconfigurar al Comando del Sur y crear otros comandos. Bueno, también ahora hay un cibercomando y ahora hay un comando espacial que creó Donald Trump, ¿no? Pero hubo, digamos, condiciones que provee el terrorismo como excusa para reforzar al aparato del complejo militar industrial de Estados Unidos. Fue como dicen, la tormenta perfecta, en este caso fue el pretexto perfecto para efectivamente apoyar a todo este aparato. Y entonces, ese escenario es el que vamos a encontrar cuando se producen los atentados terroristas del 11 de septiembre. Obviamente, los atentados permiten mejorar el estatus económico, por supuesto, del complejo militar industrial, permite avanzar en el financiamiento de un montón de sistemas de armamento, se refuerza, de hecho, el aparato militar, las armas inteligentes, etcétera. Y bueno, hay estas personas que creen en las conspiraciones, pues dicen que fue muy conveniente lo que pasó el 11 de septiembre, al menos para el complejo militar industrial, ¿no? Que estaba pues ya en una situación un poco precaria como consecuencia del fin de la Guerra Fría y de todos los recortes y disminuciones que hubo en los 90. Bueno, yo no creo en las teorías conspiratorias. A mí me parece demasiado macabro y demasiado inverosímil que se diga que Estados Unidos se hizo un autoatentado. Yo no lo creo. Ahora tenemos más información. Vimos muchas pifias de sus servicios de inteligencia. Esto sí habría que marcarlo. Inteligencia falló, ¿sí? Inteligencia falló, no hubo, digamos, una mayor concertación entre los cuerpos de inteligencia, esta comunidad de inteligencia que creó Ronald Reagan, pues como que no se hablaban mucho antes del 11 de septiembre, la CIA tenía cierta información, FBI tenía cierta información, quizás si la hubieran cruzado, otra cosa sería. Pero al final se produjeron los ataques terroristas y sí le dieron una excusa perfecta al complejo militar industrial, a través de las políticas decretadas por Bush y su siniestro vicepresidente Cheney, y de esta manera reforzar todo el aparato bélico de la Unión Americana. La otra pregunta es sobre si con la guerra global contra el terrorismo en Medio Oriente y la salida de Estados Unidos de Afganistán, habrá algunos cambios, que ¿cuándo terminará esta guerra global contra el terrorismo? Yo creo que la guerra global contra el terrorismo empezó a declinar en 2011, cuando Osama Bin Laden fue capturado y asesinado. ¿Sí? ¿Se acuerdan? En mayo, el 2 de mayo, bueno, 1 de mayo, depende del uso horario en que estés, pero fue 1 o 2 de mayo de 2011. En ese momento, pues, desaparece, digamos, el líder moral de Al-Qaeda, el autor intelectual de los atentados del 11 de septiembre. Sin embargo, Al-Qaeda no desaparece, porque evidentemente, y lo explicábamos hace un rato, todas estas organizaciones delincuenciales y las terroristas han hecho suya la globalización y aprovechan las oportunidades que la globalización genera. Entonces, puedes descabezar a las organizaciones, pero las organizaciones como esta, como Al-Qaeda, como Daesh, etcétera, están organizadas en redes. Puedes descabezar a uno de sus líderes, pero la red sigue funcionando. Eso es lo interesante de esta manera de operar. Curiosamente, las estructuras de seguridad de los estados suelen todavía operar de manera vertical y tienen una cierta lentitud para poder reaccionar ante esta nueva modalidad de conflicto asimétrico, ¿sí? En donde estos actores, terroristas, delincuencia organizada, usan las oportunidades de la globalización, se articulan en redes y pueden aparecer y desaparecer con relativa facilidad. Entonces esto ha sido como una pesadilla, de manera que si bien Osama Bin Laden fue sacado de la ecuación, pues el terrorismo no ha desaparecido. Al-Qaeda
sigue existiendo, de hecho, ya hablábamos de su mudanza, sale de Afganistán, todavía hay algunas células ahí, y se muda a Yemen, donde ha causado estragos, además en una zona muy estratégica del globo terráqueo, que es la zona del Golfo de Adén, donde transitan los buques petroleros con destino a Europa. Y a Estados Unidos. Ahí hay un tema de seguridad marítima y de seguridad energética afectados por la actividad terrorista en esa parte del mundo. Entonces, ¿cuándo veremos el fin de la guerra global contra el terrorismo? Bueno, ahorita ha habido una tregua, ¿sí? Porque pues, todos tenemos que luchar contra el coronavirus. Esa es nuestra bandera, ¿no? Todos contra el coronavirus y le echamos un montón al coronavirus. Y el coronavirus se defiende, dice, me estás atacando. Ay, bueno, ahí va otra cepa mía, va la cepa Mu. Bueno, a ver qué hacemos con Mu. Pero el hecho es que pretextos no faltan. Yo no sé si después de que tengamos un cierto control, tengamos una cierta inmunidad de rebaño frente a COVID-19, ¿volveremos a voltear la cara al terrorismo? No lo sé, pero yo espero que si lo vamos a hacer, tengamos también una visión más integral del terrorismo, y con eso quiero responder también a la pregunta de qué vamos a hacer con el terrorismo macro, el de las grandes organizaciones terroristas, y el de estos supuestos lobos solitarios, perdón por el término, Alfonso, pero pues sí, aunque resulte risible, es un término que se utiliza ampliamente incluso por la comunidad académica y especialistas en terrorismo. ¿Qué vamos a hacer con eso? Necesitamos una visión integral sobre el terrorismo, ¿sí? A mí me gustó mucho una definición que fue propuesta en Naciones Unidas en 2005, ¿se acuerdan cuando la ONU cumplió 60 años? Y hubo varios documentos sobre reformas a la institución, y el grupo de expertos que elaboró estos documentos sobre reformas a Naciones Unidas en su 60º aniversario, nos propuso una definición de terrorismo que no hablaba tanto del terrorismo, es el uso del terror con fines políticos, lo planteó en unos términos bastante menos controversiales, ¿no? Que esto de, es la violencia el uso de la violencia con fines políticos, porque eso es muy dual. Y efectivamente, como lo decía muy bien Alfonso, esto te deja la puerta abierta para que tú lo definas como se te hinche la gana y taches de terrorista a quien te resulte incómodo al final del día, ¿no? Entonces, no, la definición es bastante más ajustada, generó muchos consensos, pero hay que seguir trabajando en sumar esfuerzos y en trabajarla para que sea a satisfacción de todos. Ninguna definición nos va a dejar satisfechos. Miren, la definición de genocidio, digo, sirva como ejemplo, no nos deja satisfechos porque dejó fuera muchas cosas, ¿no? Dice que para que sea genocidio, pues tiene que ser la deliberada destrucción de una etnia, por esa etnia o por razones religiosas o por usos y costumbres. Y entonces, por ejemplo, las matanzas de Stalin no son consideradas genocidio porque él no quería deliberadamente eliminar a una etnia, quería matarlos a todos. Entonces eso no es genocidio, según la Convención Internacional de Genocidio. Y a mucha gente le choca que se dejen fuera tantas cosas, pero pues esa fue la única manera de llegar a consensos por parte de la comunidad internacional. Y yo estoy cierta de que cuando lleguemos a un consenso sobre el terrorismo, va a ser una definición que no nos va a dejar satisfechos, ni hablar. Y así tiene que ser. Tenemos que ir acotando, de eso se trata, y bueno, sobre la marcha veremos cómo solventar todos estos desafíos. Muchas gracias. Los amables comentarios de la doctora Rosas, el darse tiempo. Tenemos muchas más preguntas, pero lamentablemente por cuestiones de tiempo tendremos que cortar en este momento para preparar la siguiente mesa que estará iniciando a las 11 de la mañana. No me resta más que nuevamente pues agradecerle a la doctora Cristina Rosas su presencia en este seminario, el gran análisis que como siempre presenta de fenómenos internacionales, como es su sello particular. A todos y todas ustedes, pues su amabilidad y su gentileza por acompañarnos en el seminario, particularmente ahora en esta conferencia magistral. Les invitamos a continuar con el proyecto académico. A las 11 de la mañana tenemos nuestra primera mesa que se llama 20 años de la lucha global contra el terrorismo, donde tendremos connotados especialistas también en la materia, atendiendo temas como el papel de la inteligencia en el combate al terrorismo, de parte de Mario Viñets del Olmo, el terrorismo y las fuentes abiertas con Amaury Fierro González, y terrorismo, tecnología y prospectiva con el especialista Israel Reyes de la Universidad George Washington. Entonces, les invitamos a quedarse también a esta mesa que va a estar
moderada también magistralmente por Andrea Samaniego Sánchez. Y sin más, pues con esto cerramos la mesa nuevamente. Muchas gracias. Tengan todos y todas ustedes un excelente día. Muchísimas gracias, profesor Beristain. El micrófono es